Análisis político en Expreso BioBio. Y como cada lunes lo hacemos con el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, que está en línea con nosotros. Marcos, ¿cómo estás? Hola, Marco. ¿Cómo está Loreto, Álvaro? Muy buenos días. Aquí vamos, avanza enero, avanza el año. Lo escuchamos, expláyese, tema libre, chip libre. A 100 días de inscribir los candidatos para las primarias. Wow. Nada, estamos a la vuelta de la esquina. Descontemos febrero y vamos a estar a 60 días. Y vemos todavía el fenómeno de la dispersión de candidatos, tanto en la oposición, ¿no? Ayer fue proclamada, el sábado fue proclamada por la UDI, Evelyn Matei va a tener que esperar a lo que resuelva Evópoli en febrero, porque Evópoli tiene elecciones nuevamente, las va a repetir ahora el próximo sábado, el sábado 25, y por lo tanto en febrero tendrá que ser ratificada su candidatura por este partido. Así las cosas, queda entonces esperando con la ratificación de los dos partidos lo que puede hacer la decisión que tome Johannes Kaiser, la decisión que tome Jimena Rincón, la decisión que tome Franco Parisi, si es que lo ubicamos en este mundo de la derecha, el exalcalde Rodolfo Carter, ¿no es cierto? O otros candidatos que aparezcan en ese mundo para ver si hay primarias en ese sector o en ese bloque político. En cambio, en el oficialismo pasa algo parecido, también la dispersión aparece con mucha claridad. No hay todavía, salvo el nombre de Vlado Mirosevic, que está oficialmente instalado. La Federación Regionalista Verde y Social va a proclamar al diputado Jaime Mulet y también para participar en una primaria, pero falta lo que decida la ministra del Interior, Carolina Toá, en relación a este tema, que probablemente tome esa decisión durante el mes de marzo, teniendo que abandonar el gabinete, ¿no? Si es que quiere incursionar en eso, o va a operar lo que llaman el Plan B en el PPD, ¿no es cierto?, que sería el nombre de Ricardo Lagos Weber, actual senador, que no puede ir a la reelección, ¿no? Porque termina sus 3 periodos, ¿no? Y por lo tanto, lo que vemos en ambos bloques, de todas maneras, con esto quería terminar, es este fenómeno de la dispersión, ¿no? Muchos candidatos con poco tiempo. Recordemos que el 30 de abril hay que inscribirlo, si es que quieren hacer primaria. Las primarias no son obligatorias, pero si se inscriben como tal, tienen que llevarse adelante, y por eso que estamos con los tiempos muy encima. Claro, y además, bueno, venimos de varios años con elecciones todos los años y discutiendo reformas bien importantes. Ahora te quería preguntar en este marco, 100 días para inscribir las primarias. Se están multiplicando los candidatos presidenciales. Volvió el tema de Tomás Bodanovich, por ejemplo, hasta el ministro del Deporte, el ministro Pizarro, lo estaban proponiendo. Espinosa. Entonces, de aquí a 100 días más vamos a estar viendo esta proliferación de candidatos presidenciales, además con reformas políticas tremendamente importantes. Bueno, reforma al sistema político que se ve hoy día, reforma a las pensiones, que cuánto tiempo llevamos, y acá viene la pregunta de quién capitaliza eso. En el caso de llegar a una real reforma a las pensiones, ¿de qué lado van a sacar provecho? Porque todo va a estar marcado, estas elecciones, por también, o mejor dicho, al revés. ¿Estarán marcada la votación y la discusión de la reforma a las pensiones por las elecciones también? Es interesante eso que planteas, Loreto, porque yo creo que este entendimiento que tiene hoy día el gobierno con un sector de la oposición es un entendimiento, porque recordémosle a los auditores y a quienes no están viendo que tiene que ser ratificado. Sí. Hay varias etapas en el proceso. Sí. Falta todavía ratificaciones de la Comisión de Hacienda del Senado, tiene que votarse en la sala del Senado, de ahí pasar a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, donde también tiene que verse en las comisiones. Y hay una objeción, recuerden ustedes, del Partido Republicano para que la próxima semana, que es una semana distrital, se mantenga como tal, y por lo tanto todo esto que estoy diciendo tendría que resolverse esta semana, ¿no? O el presidente tiene facultad para eso, Álvaro, así entiendo, ¿no? Para hacer que el Congreso pueda trabajar, ¿no es cierto?, independientemente esta semana distrital, porque es un acuerdo de los comités. Entonces, todavía este entendimiento es frágil, pero ¿quién gana o quién pierde, Loreto, a tu pregunta? Yo creo que al final de la última línea, ¿no es cierto?, yo creo que finalmente el gobierno y el oficialismo va a ganar, porque el gobierno y el oficialismo no tenían nada. Todo su paquete de reforma lo perdieron en septiembre del 22, en el plebiscito, ¿no es cierto?, del proceso constituyente de ese año, ¿no? Y por lo tanto, cualquier cosa que salga, cualquier cosa que sea, va a ser una ganancia para el gobierno, ¿no? Ahora, va a depender cómo el gobierno lo comunica, pero yo creo que esto, en medio de un ciclo electoral,
es una ganancia, y repito, no va a ser el 6-0 que el gobierno quería, ¿no es cierto?, para destinarlo todo a un fondo para mejorar el reparto, no va a ser eso. Claro, va a ser algo mucho menos que eso, pero va a ser algo, y el gobierno lo va a poder mostrar como un logro. Ahora lo va a tener que construir como un relato. Por ahora lo que conocemos del relato es que está golpeando duramente a las AFP, porque también esto abre también una puerta a partir de marzo para seguir adelante después de este cerrojo que se le había puesto en el proceso constituyente a los cambios. Abre una pequeña ventana, no sé si la puerta, pero abre la pequeña ventana para que esta idea de cambios puedan seguirse materializando, como por ejemplo este rechazo a las AFP que no son tocadas en esta reforma, pero que probablemente a partir de marzo podríamos tener en pleno ciclo electoral, ¿no? Sí. Las encuestas son favorables a esto que estamos diciendo. El 68% de los encuestados, según la CADEM, dicen que el Congreso debiera aprobar la reforma. Algo así como el 40% de quienes se declaran de derecha están de acuerdo con esta reforma, el 85% de quienes se declaran de izquierda o de centro izquierda están de acuerdo con esta reforma. Por lo tanto, los políticos, los candidatos están viendo estos datos también, ¿no? Están mirando qué es lo que está diciendo la gente, y por ahora lo que observamos, ¿no es cierto?, es un acuerdo en relación a aprobar este entendimiento, y por eso digo que en la última línea, ¿no es cierto?, hay una ganancia para el gobierno. Estas discusiones y otras, tú mencionabas el primer proceso constituyente, septiembre del año 2022, ¿no es cierto? Eso fue así. Ajá. Articulan alianzas o, no sé, ya sea porque una discusión, por pequeña que sea, también deja muertos en el camino y lo hace más difícil también, con miras a las elecciones que en realidad no quedan nada. Para las primarias, nada, que también es otro proceso que podría ser articulador o también contribuir a una mayor dispersión y a una mayor división, con miras a las elecciones parlamentarias y presidenciales, vale decir, un presidente de la República o presidenta de la República en el contexto de un régimen presidencial requiere de mayorías en el Congreso, cosa que no ha ocurrido en las últimas... nadie ha tenido mayoría, ¿no? ¿Cuáles son las alianzas que usted vislumbra con miras a esta elección presidencial? En la derecha, probablemente 2 candidatos, y del centro hacia la izquierda, ¿qué alianzas vislumbra? ¿Habrá algo parecido a una nueva mayoría? ¿Es concebible que el Partido Comunista vaya de nuevo con el Frente Amplio y además se incluyan otros partidos de lo que denominan el socialismo democrático? Sí, junto con esta decisión presidencial, como tú dices, Álvaro, hay que resolver el tema parlamentario, ¿no? Claro. Esto tiene que estar además el día 18 de agosto. Vamos a ver quiénes son los candidatos presidenciales y quiénes son los candidatos que van a competir por los 155 cupos en la Cámara de Diputados, que se renuevan completo, y los 23 cupos que se renuevan en una parcialidad, ¿no es cierto?, en el Senado. Eso lo vamos a conocer pronto, el 18 de agosto. 18 de agosto. No el día de las elecciones, que son el 16 de noviembre, ¿no? Porque las listas los nombres y listas tienen que estar el 18 de agosto. Exacto. Y evidentemente, en este plazo tenemos que ver cómo se van articulando las alianzas. Yo creo que para el caso del oficialismo, Álvaro, no hay ninguna posibilidad de intentar pasar a la segunda vuelta, no ganar la elección, pasar a la segunda vuelta si no es, ¿no es cierto?, con un amplio marco de acuerdo que vaya desde la ADC hasta el Partido Comunista. ¿Puede pasar eso? ¿Es concebible? Bueno, en política se han visto muertos caminando ya. Eso te iba a decir. Exactamente, te iba a decir eso, porque, claro, hay una posibilidad en la medida que la dispersión, que yo insisto que es el convidado de piedra de este proceso electoral, la dispersión en ambos los bloques, ¿no? Porque Johannes Kaiser, el diputado por la región metropolitana, dijo que estaba reevaluando su posibilidad de competir en primaria y podría ir directo a la papeleta porque Chile Vamos habría aprobado el proyecto de reforma a las pensiones, ¿no? Entonces, eso enreda mucho a la oposición y a las posibilidades de Evelyn Matei, pero también en el oficialismo vemos un enredo parecido, ¿no? Con muchos candidatos, con indefiniciones todavía, a propósito de lo que Álvaro preguntaba respecto de los pactos electorales, ¿no? Sin un pacto de esas características se hace difícil para el oficialismo mantener algo de la estantería en el Congreso, salvar parte de la estantería, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas, en los tiras y aflojas que se comienzan a dar en el tema de la negociación parlamentaria, que va a ser muy importante
y que va a estar vinculado también a este tema de las primarias. Por lo tanto, lo que queda de aquí al 30 de abril, que es muy poco tiempo, insisto, si descontamos febrero, aunque en febrero también hay mucha actividad política, pero descontemos febrero y estamos a 60 días. Entonces, están muy presionados los partidos políticos por poder tomar definiciones, ¿no? Y especialmente en el oficialismo, donde ven que al frente, en la oposición, por lo menos hay 2 o 3 candidatos instalados, ¿no es cierto?, que están marcando las encuestas, y que en el oficialismo todavía no hay un despliegue de candidatos que va a tener poco tiempo, ¿no? Claro. Si la ministra Carolina Toá, decide dejar el gabinete, tendrá que hacerlo en el mes de marzo probablemente, y va a tener abril, mayo, ¿no es cierto?, para hacer campaña para competir en una primaria. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, fue proclamada por el Consejo Regional del Maule del Partido Socialista para ser candidata presidencial, ¿no? Pueden aparecer otros nombres entre medio, como decía tú, Álvaro, o Loreto, sobre un candidato para que compita también en el Frente Amplio. El Partido Radical, ¿no?, también está teniendo algunos tipos de relaciones con Marco Enrique Ominami, por ejemplo, para que pueda ser eventualmente candidato representando a ese partido político. Entonces, está muy líquido el escenario, muy abierto, por lo tanto, el resultado presidencial para noviembre, el 16 de noviembre de este año. Claro, el dato clave que tú nos entregas hoy día, que 100 días faltan para que se inscriban las candidaturas. Van a empezar ahí, por supuesto, la mayor cantidad de candidatos, ¿no? De nombrar candidatos, de especular sobre candidatos, y que también, como tú bien dices, aparte hay muchos sectores del oficialismo que dicen que están perdiendo tiempo porque en la oposición ya está la candidata clara, algunos candidatos también, entonces se pierde tiempo de, comillas, campaña. Marco Moreno, director de Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que se va a discutir esta semana. Muchas gracias. Buena semana, Marco. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, gracias.